Siempre he dicho que estamos viviendo los mejores tiempos de Dios, tiempos hermosos, porque todo lo que la Biblia ha dicho se ve. No es que se está cumpliendo, sino que se ve. Y hay una cantidad de personas que hablan, que son ateos y otros de teología, que refutan la Biblia porque quieren buscarle sentido a la Biblia y no se la van a conseguir, porque quieren luchar con la mentalidad de Dios. Y ustedes saben que lo de Dios es por fe. Es necesario que el que cree en Dios tenga fe, crea que Él existe. Y van a buscar una cantidad de cosas y no saben el orden que Dios estaba haciendo y lo que Dios estaba haciendo para llevarnos hoy a lo que estamos. Al punto de la equivocación que se llaman imperfectos, cuando la palabra dice que somos perfectos, y la era y los tiempos lo tienen cambiado. Hablan de antes de Cristo, después de Cristo, no saben la era que estamos viviendo. Por eso este mensaje se llama tiempo de profecía y profecías cumplidas. Profecías que ya se están dando. Y como hoy hay muchas señales que se hablan de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, muchos creen que es el fin del mundo, que va a pasar esto, que el arrebatamiento, que Cristo viene y no sabe que ya está en Él y ya estamos en Cristo Jesús. No sabe lo que está aconteciendo, porque no es el fin del mundo, son fin de eras. Y por eso es que no entendemos la profecía, porque no sabemos los tiempos y las eras que estamos viviendo. O esperamos la profecía que se cumple y como no la vemos cumplida no hayamos que hacer sin saber lo que es la era. Si vemos desde Génesis hasta Éxodo, la salida de Moisés, vamos a ver que ahí no habían líderes llamados los levitas, llamados sacerdocios, llamados profetas, llamados apóstoles, maestros, pastores. No habían eso. Habían patriarcas, líderes. Y después sale Moisés, un líder que guió un pueblo que Dios los estableció. Y después vienen los jueces. Y todavía la gente quiere vivir el pecado de Adán, como cuando hasta Moisés fue el pecado de Adán. Después viene Dios y le da a Moisés las leyes. Y busca la tribu de Leví y pone el sacerdocio a hacer lo que Dios quería hacer con el arca y los sacrificios. Y vemos que todo eso llega hasta Malaquía. Vemos donde salen los profetas y empieza a anunciar al pueblo, a los que lo iba guiando hasta Jesús, para el cumplimiento de la ley. Porque cuando vino el tiempo, el cumplimiento de todas las cosas, Dios mandó a su Hijo para redimir los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Ellos, no nosotros. Nosotros nacemos de la cruz para acá. Luego que sale todo esto, entonces vemos lo que Dios empieza a hacer y a construir para venir aquí. Vemos que hasta Moisés llegó al pecado de Adán, que hoy viven. Podemos observar que los profetas les dirigían al pueblo, como los corregían en la ley y lo que tenían que hacer. Y anunciaban la llegada del Mesías de Jesús, cosa que ellos vieron. En los 4 evangelios vemos a un Jesús hablando del cumplimiento de la ley y del cumplimiento de su venida de él y de lo que él iba a hacer en la cruz. Nombra 12 apóstoles para que guiaran al pueblo a lo que iba a acontecer. Y al bautismo del Espíritu Santo y todo lo que había con él, al perdón del pecado y del amor. Después vemos el Pentecostés. Después vemos que saca un hombre llamado Saulo. Un pueblo que tenía que ser la parte judía y la parte gentil, y aquella parte que era de los que estaban dispersados, para guiarlo hasta el año 70 que iba a ocurrir la destrucción del templo, como señal de toda la caída de la ley y la destrucción de todo, y hacer un solo pueblo. Pero en esa parte vemos al apóstol Pablo escribiendo, y escribe una carta hermosa que es Éfeso. Y en esa carta hermosa el apóstol Pablo escribe Efesios capítulo 4, versículo 11. Y cuando usted lee Efesios capítulo 4, versículo 11, usted ve que ahí hay unas profecías que son futuristas para estos tiempos. Hasta que todos lleguemos a la perfección de un varón en Cristo Jesús. Los que niegan que los apóstoles existen hoy, los que niegan que su ministerio existen hoy, los profetas están negando una verdad, están en herejía, porque eso son profecías, es una escritura futurística, porque así como ellos fueron guiados, hoy los apóstoles, los profetas, los maestros y todo esto tienen que llevar a la perfección de un varón en Cristo Jesús, como dice Efesios capítulo 11,
al 16, pero el 13 es hermoso, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo del Hombre, de un varón perfecto en Cristo Jesús. Estos ministerios salieron para hacer eso, para enseñar, para instruir, para capacitar. Entonces, cuando yo niego esta verdad, estoy negando unas grandes verdades que están aquí, para guiar y formar la iglesia, porque es que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces ahí empiezan los 4 evangelios. Como los instruyó a todos, dice, por el Espíritu Santo, desde que viene para allá, para acá. Así como ellos fueron instruidos en el Espíritu Santo, por los apóstoles, nosotros vamos a instruir, tenemos que instruir a estos hombres, a esta iglesia, a este cuerpo, por el Espíritu, pero los 5 ministerios de la mano. El problema es que seguimos en el pasado. El problema es que seguimos viviendo el pasado en el presente. Seguimos errando en las escrituras, queriendo vivir algo literal cuando es por fe. Es justo por la fe vivirá. Si tú crees que eres justificado en Cristo Jesús, tú vives por la fe. Creyendo en la venida de Cristo cuando ya Cristo está en nosotros. Creyendo en destrucciones que ya pasaron. Levanta un hombre que es el Saulo para hacer todo esto y escribir esas cartas hermosas y dejándolas a nosotros. Que hoy muchos lo ven, que no es y que ya se cumplió. Pero todavía hay parte futurística para nosotros. Y Pablo deja la profecía más hermosa que es esa, hasta que todos lleguemos, los 5 ministerios. Entonces se cumple allí la grandeza de Pablo. Por lo tanto, como profetas estamos hoy en la obligación de discernir los tiempos, de discernir lo que Dios está haciendo y como apóstoles, maestros y todo eso, hacer todo lo que Dios quiere que hagamos para su iglesia. El problema es que nosotros no podemos ver el cumplimiento de los tiempos y de nuestra profecía porque vivimos los tiempos equivocados. Está el tiempo crono y está el tiempo cairo. Nosotros tenemos que entender que las profecías de Dios y la palabra de Dios se cumplen en el tiempo cairo. Dios estableció un tiempo. El crono fue un tiempo de los romanos. Cuando la vigilia eran 3 horas, ellos la llevaron a 4 y cambiaron todo. Cuando la era antes de Cristo ya pasó hoy estamos en la plenitud de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros vemos las profecías, tienen que estar en el tiempo cairo. Hoy vemos tiempo de guerra, hoy vemos charlatanería de guerra, vemos todo, vemos que los árboles, medicinas naturales, que si los árboles agarrar de todo esto, todo eso lo vemos, pero no discernimos los tiempos. Y no es que se va a acabar el mundo. El problema es que hay una era que tiene que culminar para salir otra mejor. Y se va quitando lo malo, porque usted va a decir, bueno, pero hay asesinato, hay muerte y esto, y sobreabunda el pecado. Sí, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es necesario que salga todo eso para ir quitándolo y establecer la verdad. Es necesario que salgan todos estos charlatanes para que Dios traiga la verdad. Entonces, cuando nosotros empezamos a discernir la profecía de Dios y discernir lo que Dios está estableciendo bajo su tiempo caído, nosotros sabemos la verdad y Dios nos la va a revelar. El problema es que ahí tenemos que entrar en la verdad, dejar el pasado, el arcaísmo, porque el problema es que la gente quiere seguir viviendo como el tiempo de Israel en un tiempo presente. Quiere hacer que bajo la ley, que está bajo la letra, le sacan que ya esto no existe, que ya no todo esto, que no creen esto, que sí creen esto. Pero nosotros tenemos que creer, porque el justo por la fe vivirá. Y el que cree en Dios tiene que saber que existe. Nos hemos quedado en el pasado. Esa es la maldición generacional. Cosas que se transmiten, la idolatría y todo eso de hijos, de padres a hijos, Tenemos que romper con eso y empezar a caminar hacia adelante. Dios está haciendo tiempos buenos, tiempos agradables, tiempos bellísimos, para que nosotros sigamos hacia adelante y no queremos ver. Son fechas de hoy con señales porque vienen tiempos grandes y gloriosos. Hoy con lo de Venezuela, hay una profecía. Venezuela es el avivamiento del mundo. Y todo eso tiene que venir para que la gente despierte y nosotros veamos. Las profecías son reales. Los ministerios son reales. Pero tenemos que discernir el tiempo que Dios, en el tiempo cairo que Dios dio para el cumplimiento, y verán la verdad y verán la grandeza de ese Dios maravilloso. Mientras sigas en la letra, en el pasado y creyendo en charlatanes, tú estás muerto, porque no verás, porque la ceguera espiritual en ti no te tiene vivo, te tiene totalmente oscuro. Tienes que abrirte a la luz y verás la verdad.